de ir arrancando. Somos varios. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos los que se van sumando. Si les parece bien, vamos comenzando. Así damos un uso eficiente del tiempo. Estimadamente nos gustaría poder terminar esto a las 19 horas, o sea, en 50 minutos, a los fines, así que intentemos cuidar el tiempo. Si tienen algún tipo de duda, que vean que ya se va respondiendo con preguntas hechas anteriormente, ahí pueden ir pensando en otras. Les voy comentando brevemente cómo lo vamos a hacer. Para el taller de Questions and Answers que dictó Pedro Araujo, en el cual yo también lo estuve acompañando hace 3 semanas, en el formulario de inscripción también dejamos una serie de preguntas, un espacio para que vayan realizando preguntas acorde a las distintas etapas o puntos a tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto. En el taller que realizó Pedro, él estuvo brindando herramientas un poco más técnicas a la hora de planificar y ejecutar un proyecto. Asimismo también cómo realizar el relevamiento. Lo que sí notamos fue que quizás falta por parte nuestra explicar o poder desarrollar un poco más en qué consisten cada una de estas etapas y qué es lo que se puede hacer específicamente dentro de la red y cómo se puede hacer. Entonces, Maya, ¿algo para decir o te parece que vamos comenzando con las Sí, preguntas directamente? A ver, igual antes sí. de arrancar, chicos, brevemente, en un par de palabras, ¿nos quieren comentar desde dónde nos visitan? ¿De dónde se suman? Si les parece, voy mencionándolos, acorde a la lista que tengo al costado, la del Zoom, y los que quieran y tengan ganas se pueden presentar Ahí desde brevemente, por favor. México, desde Venezuela, Bien. Domel. Igual si pueden encender sus micrófonos, sería ideal. Ahí se decía desde Bolivia, Atina desde Argentina, Venezuela. Andrés Venezuela, Naomi Bolivia, Bien. Ando. Bolivia, Roli desde Bolivia, Hola, ¿qué Javier. tal? Habla Andrés Fernández de Bolivia. Hola Andrés, un gusto. Bienvenido. Buenas Muchas tardes. gracias. Ahora voy a estar presto a la reunión. Buenas tardes, Perfecto. Francisco de Tucumán, Argentina. Hola Gracias, de Francisco, Tucumán, un Argentina. gusto. ¿Qué tal? Tucumán. Buenísimo. Ok, bueno, gracias Zuli por la introducción y sí, solamente decirles a todos que esta charla es netamente para resolver todas sus dudas, porque hay muchas dudas, ¿no? De cómo presento mi proyecto a la red, cómo lo vinculo y demás dudas que fueron surgiendo específicamente para trabajar ya sus proyectos dentro de Junges Network, ¿no? Entonces, la idea de esta charla es poder resolver la mayor cantidad, por lo menos, de sus dudas y también si en medio tienen alguna duda específica, no duden en levantar la manito y con Ulises vamos a estar ahí para resolverlo. Así que, sin más que decir, Ulises, yo creo que podemos ya comenzar con las preguntas que dejaré. Bueno, muy bien. A ver, chicos, es importante esta aclaración. Recibimos un total de 135 preguntas. Muchas de ellas son similares, iguales, básicamente. Entonces, lo que hicimos con Maya fue seleccionar una serie de preguntas por cada apartado. Aquello que no se pueda responder ahora, de igual manera tenemos en mente seguir realizando este tipo de encuentros. No le podría decir con exactitud cada cuánto lo vamos a hacer, pero de igual manera se lo vamos a informar a través de las redes sociales y medios de comunicación. Muy bien. Entonces, una de las primeras preguntas que marcamos fue cómo realizar el diagnóstico. No, igual, primero, chicos, me gustaría presentarles, vamos a hacer un pequeño repaso. Y me gustaría que aquellos, o aquella persona, aquella que no tenga miedo
¿podrían comentar brevemente qué entienden, por ejemplo, por diplomacia ciudadana? No sé Quizás qué. Andrés, a ver si nos puede mencionar algo Andrés. Chan, chan, chan. No hay drama, ¿eh? Si no se sienten a gusto con encender el micrófono, no Bueno, les dejamos. hola, ¿cómo están? Hola Andrés, ¿bien y vos? Chévere, chévere, gracias. Me alegro, me Mira, alegro. creo que el término diplomacia ciudadana eh, se refiere exactamente a la que hace la gente común, la que no está exactamente metida en los términos, en los ámbitos políticos, que son los que se encargan generalmente de la diplomacia, ¿no? Muy Es lo bien. que la gente, como digamos, los que no estamos en esos grupos, podemos desarrollar otro tipo de diplomacia, a lo mejor en otros niveles y Exactamente. y en otras problemáticas que a lo mejor en esos ámbitos un poco más elevados no llegan a verse o simplemente no hay tiempo o no hay un ámbito para que se desarrolle. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Es Ahí. exactamente eso que comentó Andrés. En el chat, Rolly dice acciones ciudadanas. Exactamente. Podemos definirlo específicamente como acciones complementarias a los esfuerzos diplomáticos formales que conocemos. Cuando yo digo esfuerzos, por ejemplo, esto a los institutos de asuntos exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores, así también como cualquier cartera municipal, provincial, nacional, que busque la conexión, fortalecimiento, vinculación con entes que no, digamos, del extranjero o con instituciones propiamente diplomáticas de otros países, puntualmente. Entonces, el concepto de diplomacia ciudadana es el concepto rector de todo lo que realizamos dentro de la red Junges Netzwerk. ¿Por qué es el concepto rector? Porque justamente lo que nosotros buscamos es impulsar la acción ciudadana, poder ser nexo justamente entre estas instituciones formales de la diplomacia y a través de ser ese nexo aportar al fortalecimiento de las relaciones entre distintos países. La Red Junges Netzwerk puntualmente hace poco en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Alemania y los países que componen el Cono Sur, y bueno, también nos estamos yendo lentamente para el Caribe. Como ustedes quizás algunos sabrán y otros quizás no, Junges Netzwerk es un proyecto de una fundación alemana que tiene sede en el sur de Alemania, una fundación que se llama Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, que justamente hace referencia en su nombre a mantener lazos o conexión con comunidades alemanas en el extranjero. Pero no justamente son solamente comunidades de habla alemana o clubes o asociaciones, sino que la red Junges Netzwerk está abierta a todo aquel o a toda aquella que se interese justamente por relaciones diplomáticas o cómo vincular y fortalecer y llevar a cabo, por ejemplo, el intercambio, ya sea de conocimientos, de acciones, lo que a ustedes se le ocurra, justamente entre Alemania y países de Latinoamérica. También me parece importante, brevemente les voy a mostrar, tengo acá abierta la pestaña, un segundito, lo que serían las áreas importantes, las áreas de acción dentro de las cuales se enmarcan los proyectos de Junges Netzwerk. Y un momento, acá hablé de diplomacia ciudadana, y bueno, estas son las 5 grandes áreas en las cuales nosotros podemos enmarcar las iniciativas de los miembros que conforman la red Junges Netzwerk. Estas 5 grandes áreas no fueron decididas así por puro placer mío o de otros integrantes del equipo, sino que estas 5 grandes áreas tienen una estrecha relación también con la política cultural y educativa exterior que Alemania quiere impulsar. Los proyectos, entonces, como dije, se pueden enmarcar en estas 5 grandes áreas, pero no necesariamente significa que tal o cual proyecto pertenece y solamente se puede enmarcar en el área de sociedad. Generalmente, los proyectos están conectados o conectan distintas áreas de los proyectos, pero siempre hay un área que prevalece.
Eso ustedes seguramente lo van a ir definiendo a medida que vayan avanzando en el proyecto. También tienen que tener en cuenta, bueno, cuál de estas 5 grandes áreas es la que prima. Y no es motivo para enloquecerse el no saber dónde podemos enmarcar nuestro proyecto. Me parece importante acá también decir que desde la etapa inicial de los proyectos hay un acompañamiento por parte del equipo de la red y también de otros miembros, porque hay mucha gente dentro de la red que quizás no tiene el deseo de planificar y ejecutar un propio proyecto, pero sí, por ejemplo, aportar también a potenciar los proyectos de otros miembros. Entonces, como bien podrán ver, las 5 grandes áreas son sociedad, ambiente y sustentabilidad, educación y tecnología, pluralidad, cultura e idioma. El eje rector de los proyectos o de nuestras actividades o de las actividades de la red generalmente suele ser el de cultura e idioma. Ese sería como el axioma a partir del cual nosotros también desprendemos las otras grandes áreas. ¿Por qué? Porque cultura en sí se puede hacer en cada una de estas áreas, ya que lo que se busca es el intercambio, o sea, fortalecer valores en conjunto. Son valores también que Alemania, a través de su política exterior, quiere fortalecer en otras regiones del mundo, también para mejorar las relaciones bilaterales existentes y también así aportar, ¿no es cierto?, al entendimiento de las distintas sociedades. Pero entonces cultura se puede hacer ya sea en el área de sociedad, en el área de ambiente y sustentabilidad, educación y tecnología o pluralidad. No sé si se entiende a lo que hago referencia. Cualquier cosita, ustedes sepan que pueden interrumpirme y también repreguntar. No hay ningún drama con eso. Entonces, dicho lo anterior, ahora sí pasamos a las preguntas. El primer apartado de preguntas era cómo detectar la problemática y área de aplicación. Bueno, chicos, también esto es importante. Es clave que lean, puede ser un poco engorroso, pero también para poder avanzar y quizás poder ahondar en preguntas un poco más complejas que hacen a la esencia de los proyectos, es importante que den una ojeada o un vistazo a los documentos que nosotros agregamos en la carpeta Drive, que está también ese link de esa carpeta, tanto en el mail como en los WhatsApps que enviamos en relación a esto. Ahí van a poder realmente despejar muchas de las dudas que tienen. ¿Por qué? Porque en esos documentos, especialmente en el que dice paquete de bienvenida o dossier de bienvenida, que dicho sea de paso, en el paquete de bienvenida está todo un poco más desarrollado, el dossier está un poco más comprimido, porque notamos que con un paquete de bienvenida de 30 páginas realmente no se leía lo que nosotros pretendíamos que se lea para tener un conocimiento un poco más acertado de qué es la red que se busca. Pero bueno, a fin de cuentas, ahí pueden encontrar ya sean las 5 grandes áreas, un manual de proyecto, también están los lineamientos de a qué se hace referencia con lineamientos de vinculación con Alemania. Porque no es que se pueden llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, si estamos hablando uno de, no sé, de fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Taiwán, no lo podemos hacer, no necesariamente porque tengamos algo en contra de Taiwán, sino que puntualmente porque es una red de diplomacia latino-alemana. Entonces, vamos a las preguntas. La primera que identificamos que parecía importante resolver es la de cómo realizar el diagnóstico o mapeo principal para identificar y priorizar el área de aplicación de un proyecto. Al hablar del área de aplicación, chicos y chicas y chiques, primero tienen que tener en cuenta también cuál es ese vacío, por así decirlo, porque no necesariamente un proyecto tiene que atacar a una problemática en sí, sino que también se puede detectar, bueno, en mi localidad, o en mi provincia, en mi estado, o a nivel nacional, ¿qué veo? ¿Qué tipo, por ejemplo, llamémoslo, servicio no está siendo brindado por, ya sean instituciones públicas o privadas, o cómo yo puedo hacer para poder compartir este conocimiento o atacar tal o cual problemática desde mi lugar? Pero eso no significa que ustedes necesariamente tienen que decir, a ver, sí o sí quiero detectar una problemática en el área de ambiente y sustentabilidad, sino más bien
primero hacer como un mapeo de dentro de, como bien dije, sus localidades, ya sea a nivel en el que ustedes lo entiendan, municipal, provincial. Entonces, bueno, ¿yo qué veo? O sea, yo desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? Y cómo puedo aportar a que ese vacío sea completado o para que esta problemática sea resuelta. Entonces, una vez que ustedes se encuentren en esa problemática o área de acción, digamos, problemática o vacío, ahí sí van a poder decir, bueno, esto corresponde al área de, por ejemplo, cultura e idioma. Un ejemplo clave. Detectamos que en el municipio, por ejemplo, yo soy oriundo de Jardín América, Misiones, veo que en Jardín América no hay promoción de la lengua alemana. Y a mí me interesaría poder facilitar como herramientas también para un cierto rango etario, un grupo objetivo específico, las clases de alemán. Entonces, bastante simple de decir, bueno, si estamos hablando de idioma, esto va al área de cultura e idioma. Sino también, por ejemplo, para bajar todas estas cuestiones a un nivel más local, así no nos parece que son inalcanzables las ideas. Entonces, por ejemplo, veo que a nivel municipal no se llevan a cabo políticas de concientización ambiental. Entonces, desde mi lugar, ¿cómo puedo aportar para que la ciudadanía pueda recibir o pueda tener a su alcance este conocimiento? Entonces yo digo, separación de residuos o cómo poder brindar información acerca de reducción de huellas de carbono. Cómo puedo también brindar cierto conocimiento, por ejemplo, si veo que a nivel escolar o en niveles medios de educación hay estas temáticas que no se brindan. Entonces, pensar también ahí, bueno, ¿cómo me puedo vincular con estas instituciones y con instituciones que brindan este tipo de conocimiento para atacar esta problemática? Y vamos a decir, el área es el de, al que pertenece el proyecto es el de cultura e idioma. Pero ahí, chicos, no es que tienen que arrancar diciendo, bueno, quiero ir por cultura e idioma y solamente puedo hacer eso, sino que desde el lugar en el que ustedes quieran actuar, dicen, bueno, yo quiero hacer tal o cual cosa, analizo las posibilidades de llevar a cabo, defino objetivos, pasos a seguir, aliados, y después esto de dónde lo ubicamos el proyecto, se hace con el paso a paso del mismo proyecto en sí, porque también este proyecto puede tener una estrecha relación con el área de educación y tecnología. ¿Por qué? Porque no solamente se está buscando generar conciencia ambiental a través de, por ejemplo, separación de residuos, sino que también puedo recibir conocimientos acerca de qué puedo hacer con estos residuos que estoy separando, cuáles son los segundos o terceros usos que se le puede dar a esto que se entiende como residuo. Eso respecto a la problemática. Ahora la siguiente pregunta es, por ejemplo, alguien nos dejó la consulta de ¿debemos trabajar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible o hay lineamientos para generar iniciativas de proyectos? Se lo dejo a mi colega Maya. Gracias, Uli. Y bueno, chicos, esto va muy relacionado a lo que ya nos mencionaba, ¿no, Ulises? Nosotros tenemos 5 áreas de trabajo, por lo que los proyectos que se presentan deben ir dentro de esas 5 áreas. Esos serían los lineamientos, ¿no? Por los que estamos trabajando ya, si van en cultura, idioma, pluralidad, educación. Y obviamente los objetivos de desarrollo sostenible también, o sea, abarcan esos temas y también lo pueden relacionar como para darle un plus a su proyecto. Por ejemplo, si están en el área de educación, pueden relacionarlo con el ODS 4, ¿no? Educación de calidad y ya trabajar y darle un plus más a su proyecto, pero principalmente deben ir en estas áreas. Ahora justo hay una pregunta que dice de Kenji, y si es deporte. Bueno, justo hoy, hace rato tuvimos un proyecto de Fußballspiegel, que es, o sea, a simple vista, tal vez por el nombre puede parecer deporte, pero va más allá, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Alemania, o sea, una forma de relacionar sus proyectos también es los valores que Alemania quiere promover en el mundo. Y justamente nosotros como retrabajamos en esas áreas, ¿no? Y a ver, ¿qué valores quiere promover Alemania en el mundo? Por ejemplo, a través del fútbol, la pacificación social. Entonces, es uno de los principales valores que Alemania está trabajando y quiere promover, ¿no? A través del fútbol. Entonces,
si su proyecto se enmarca y tiene interés digamos, en el deporte, en algún deporte en específico, ver la forma de cómo vincularlo, ¿no? Por ejemplo, la charla de hoy era sobre luchar contra el racismo y todo tipo de discriminación que se puede dar en el fútbol. Entonces, eliminar ese tipo de discriminaciones y demás va muy ligado, ¿no? A esos temas ya de pluralidad y demás. Entonces, de esa forma ya se puede conectar con las áreas de interés que nosotros trabajamos, porque muchas veces tienen, ¿no? No sé, esa duda y a mí me interesa trabajar en este tema, pero ¿cómo lo vinculo o cómo hago de que vaya relacionado en esta área? Entonces, eso y también, y si sería idioma, clases cortas, o sea, si es idioma como tal, el idioma alemán, de hecho ya tiene esa relación directa, ¿no? Con nuestra área de idioma que trabajamos. Y ahí el proyecto también se tiene que pensar muy bien de cómo, bueno, de qué tipo de clases. Por ejemplo, ahora tenemos bastantes proyectos, si lo ven en las redes sociales, como el Dojo Negrense, en el Sprachclub, el Schnupperkurs. O sea, hay diferentes proyectos que pueden ir viendo que se van enfocando, ¿no? En el idioma y pueden ser clases cortas y de introducción al idioma y demás. Pero nosotros como red no podemos certificar que no sé, los participantes ya tienen, ¿no? Cierto nivel, porque de eso se encargan las instituciones ya autorizadas como el GOTE y demás. Entonces, pero ahí ya está el enlace, si es idioma. Ahora también dice Eric, o podría ser educación sin contar el idioma, ¿cómo se podía desarrollarlo? La educación, hay una variedad, ¿no? O sea, hay una infinidad de, no sé, de temas donde se puede tocar y también acá, o sea, un consejo es no pensar mucho en qué puedo hacer, o sea, como tal, como que qué proyecto y demás, sino más en lo que tienes a disponibilidad y donde tienes acceso, ¿no? Digamos, según tus intereses o en el área en la que estás trabajando, desarrollando en tu comunidad, verificar una necesidad, si tienes contacto con una unidad educativa, si tienes contacto con un, no sé, centro de formación, algo, y tienes ese acceso fácil, entonces ver de qué necesidades tienen y a través de la educación en qué puedes aportar, ¿no? Y ahí ya nace tu proyecto. Entonces también es una recomendación para ir y no pensar primero en el proyecto y luego ver dónde encajarlo o a dónde ir, porque se hace un poco más complicado, ¿no? Entonces, mucho depende también de los intereses y de los contactos que se vaya a tener en ese aspecto. No sé si Uli quieres complementar con algo en esa pregunta. Sí, leyendo acá respecto, volviendo a la pregunta de Eric, que esto que preguntaba si se puede hacer en el área de educación, pero sin contar en el área de idioma. Acá, Eric, ¿en qué específicamente, digamos, como si estamos hablando de algún tipo de taller que lo que que busca realizar? A ver, bueno, Eric, tenés también la mano levantada. A ver, comentanos. Hola, ¿cómo están? Buenas. Mucho gusto primeramente, me llamo Eric y pues les consultaba este tema debido a que en mi comunidad hay colegios y también hogares de niños donde me gustaría contribuir haciendo el proyecto en base a ¿De la dónde sos, educación. Eric? Discúlpame. ¿De dónde Dígame, sos? ¿De dónde sos? soy de Bolivia, Bolivia, Sucre. De Sucre. Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Porque Sí, también ahí entonces, podemos pensar qué tipo de proyectos se están llevando a cabo en Bolivia, que sean factibles de replicar o de sí. armar un formato similar, y Ujú, si no también la transmisión ahí de experiencias con proyectos que no necesariamente están ubicados en un lugar específico. ¿Por qué? Porque tenés, por ejemplo, hay un taller de escritura creativa en alemán y se realiza de manera virtual. Y se realiza una vez al mes, en donde se trabaja con cuentos de literatura clásica alemana, y tiene el plus o la innovación de que los participantes, que están divididos en relación al nivel de alemán que poseen, pueden escribir un final alternativo a este cuento, a esta historia con la cual se está trabajando. Y después, esos textos, esa producción de los participantes, es enviado, siempre y cuando ellos así lo quieran, al grupo de correctores. ¿Quiénes son estos? Son
en su defecto específicamente alemanes, o aquellos que no sean alemanes, pero que tienen un conocimiento avanzado y consolidado en el idioma, de manera tal que puedan realizar sugerencias o correcciones, porque en su nombre mismo dice correctores. Bueno, eso por un lado es el taller de escritura creativa que se llama Wörterjagd. Hace referencia a como casa de palabras. No es necesario enfocarse tanto en el nombre, sino más bien, ¿no es cierto?, en lo que promueve. Y ahí podemos ver que después tenemos, por ejemplo, un proyecto que se llama Deutsch ohne Grenzen, que significa alemán sin fronteras. ¿Qué busca el Deutsch ohne Grenzen? Un primer acercamiento al idioma alemán, ya sea desde el nivel A1 o A2, que son los niveles más básicos estandarizados en el aprendizaje de los idiomas, es un marco internacional, y lo que ellos buscan es brindar los conocimientos básicos para poder después continuar estudiando el idioma. Para este curso se pueden también inscribir personas desde donde tengan internet, es decir, desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y es dictado justamente en alemán por voluntarios, que ya son docentes, o justamente también personas con conocimientos avanzados en el idioma. Solamente que al ser un curso específico de alemán, hay un periodo de inscripción y después se selecciona un número determinado de personas, no necesariamente porque se leen los perfiles, sino que se sortea de alguna manera las vacantes y se realiza un pago. En sí el curso es gratuito, pero se realiza un pago inicial, actualmente creo que es de $15, pero ¿por qué empezaron a cobrar esto el cuerpo de docentes? ¿O por qué se solicita este pago? Porque cuando no tenía ningún tipo de costo, terminaban abandonando el curso la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque ingresaban, se daban cuenta que capaz el idioma alemán no era lo suyo, y se iban, e incluso ni siquiera avisaban. Entonces, al pagar por lo menos, por ejemplo, para los que son de Argentina, el precio es de 4.000 pesos. Es un número muy bajo, en realidad. ¿Para qué? Para un curso de 3 meses, en realidad. Incluso de 4. Entonces, ahí tenés otro ejemplo en el área de educación, de idioma y cultura, pero que también que se entremezcla con el área de educación. Y así también después hay talleres de conversación en alemán, como el Sprachclub, y hay otro que se llama Märchenclub, que va a retomar su ejecución en junio del corriente año. Y cada uno de estos proyectos, podemos decir que no es que ataca la problemática, pero intenta, a través del proyecto, abordar el idioma alemán de distinta manera. Entonces, el Märchen Club también trabajan con cuentos de literatura alemana, pero es específicamente para análisis y conversación de un cuento específico. En el Sprachclub no hay un cuento con el que se trabaja, porque al ser un conversatorio se definen algunos temas para cada encuentro y es netamente para hablar en alemán, ¿sí? Para soltar la lengua, como quien diría. Entonces ahí van viendo cómo los proyectos pueden, si bien ser similares, ir por una problemática o por un vacío específico. Y esto, chicos, lo definen ustedes también, acorde a lo que a ustedes les gustaría hacer. Entonces, también en otra cosa para el área de cultura e idioma. Una chica que forma parte de la red, que es de provincia de Buenos Aires, de una localidad que se llama Villa Ballester. Ella lleva adelante, por ejemplo, lo que se llama Stammtisch, que sería como un encuentro informal presencial, en donde aquellos que tengan ganas de practicar el idioma alemán, acorde a su conocimiento, se los segmenta en grupos también, y esto es para toda la gente de esa localidad específica, que ya sea que participe de la colectividad alemana o de la Asociación Alemana de Villa Ballester, o que haya asistido al colegio de Villa Ballester, sino aquel que quizás no tenga ningún tipo de contacto con la comunidad alemana, pero que esté aprendiendo el idioma y quiera buscar la posibilidad de ponerlo en práctica. Y de esta manera también lo que se busca es abrir las puertas de las instituciones alemanas locales existentes. ¿Por qué? Porque suele pasar que estas instituciones, al ser específicas, o sea, al tratar como cultura e idioma, quizás no tienen tan diversificadas sus actividades y o están compuestas por personas de un rango etario un poco elevado, por no decir viejitos. Entonces,
también así se busca la manera de darle una nueva cara y modernización a estas instituciones y sobre todo poder hacer que su oferta sea un poco más variada, y de esta manera es que nosotros hablamos de la transmisión y construcción de valores en conjunto, porque no es necesariamente que ahora todo va a pasar porque hablamos de Alemania por cerveza o por Lederhosen, que es una de las vestimentas típicas del sur de Alemania, sino también poder compartir acerca de qué tipo de novedades tecnológicas, innovaciones se están llevando a cabo en Alemania y también en Latinoamérica, y cómo se puede retroalimentar este conocimiento mutuo, y cómo yo puedo vincular mi iniciativa incluso con instituciones de dimensiones más grandes, que vayan más allá de una asociación, sino, por ejemplo, Cámara de Industria y Comercio. Y sino también cómo puedo vincular estas actividades, por ejemplo, con el DAD, que es la Oficina de Intercambio Académico alemana, y ahí puede ser específicamente en Colombia, en Argentina. El DAD está bastante presente en distintos países. Bueno, ahí creo que me explayé demasiado en esta pregunta. Si quiere avanzamos con lo siguiente. Respecto a los objetivos, alguien pregunta, bueno, ¿cómo puedo establecer mis objetivos? Hay algo que se llama, que es parte de metodología de gestión de proyectos, que se llama la metodología SMART. SMART hace referencia a siglas de palabras en inglés, pero vamos, o sea, se las puede traducir claramente al español, que hace referencia a, tiene que ser objetivos específicos que se puedan medir, que sea alcanzable también, porque si mi objetivo es para trabajar, por ejemplo, en el marco del área de ambiente y sustentabilidad. Si yo digo, un ejemplo que siempre da una de mis colegas, Valeria Pascutini, dice, quiero ir a salvar las ballenas en el sur de Argentina. Muy difícil el objetivo planteado. Y también hay la pregunta es, ¿con qué herramientas yo contaría realmente? De por sí ya para nosotros como red se nos dificultaría muchísimo pensar de qué manera podemos ayudar a salvar las ballenas en el sur. Pero entonces, por eso, también parte de este uso de la metodología SMART, que como dije, hace referencia a algo específico, a ver, que admito a alguien, tiene que ser algo específico, medible, alcanzable en el tiempo, sea realista y que yo lo pueda hacer a tiempo. Bueno, estas siglas hace referencia a specific, measurable, achievable, realistic and timely. Esto igual, chicos, yo les recomendaría que vayan a nuestro canal de YouTube o nos consulten por el link en donde están los talleres de gestión de proyectos de Pedro Araujo, en donde él se explaya respecto a qué tipos de metodologías o herramientas yo puedo utilizar en la gestión de proyectos. Porque si sigo hablando de esto, me voy a extender demasiado. Eric, decime. Sí, acá Eric tiene una consulta con quien coordino para empezar mi proyecto. Quizá muchos tienen la duda de cómo presentarnos. O sea, una vez que ya tengan la idea, ya tengan algo desarrollado, acá les paso lo que es el formulario para presentar oficialmente, ¿no? Su proyecto. Una vez que nosotros recibimos su formulario, el proyecto, lo evaluamos, vemos si va acorde con los lineamientos de la red y demás. Una vez aceptado, nos ponemos en contacto y ahí ya se empieza, ¿no? El proceso para el acompañamiento y luego la ejecución del proyecto. Entonces, ahí les dejo el formulario para que lo tengan a mano. Para complementar lo que dice Maya, envíen sus propuestas de proyecto, porque este formulario es un formulario de presentación de proyectos, ese es el título, pero ustedes pueden utilizar también este formulario para enviar, llamémoslo, la propuesta de proyecto, que siempre es plausible de tener un complemento o de que se potencie esa idea o propuesta que ustedes nos están haciendo llegar. Quizás los objetivos específicos están bien determinados, pero ustedes dicen, bueno, pero no le encuentro la vinculación, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces ahí también entramos nosotros a brindarles soporte y también que sepan que cuentan con una vasta cantidad de miembros y no miembros de la red que están más que a disposición para formar parte como voluntarios o como coequippers de sus proyectos, que incluso capaz te digan, bueno, no quiero meterme de lleno en la actividad,
pero por lo menos puedo aportar desde mis conocimientos en, como ya hablamos, hablé de mucho ambiente y sustentabilidad, entonces, alguien que es experto en derechos humanos. Entonces, si ustedes quieren llevar adelante algún tipo de campaña de concientización de, a mí particularmente no me gusta mucho la palabra tolerancia, pero en el marco social internacional se usa mucho. Entonces ustedes dicen, bueno, me gustaría llevar a cabo un proyecto acerca de diversidades, ¿sí? De tolerancia ante las diversidades. Entonces, ahí se puede buscar expertos dentro de la red o de otras instituciones que puedan aportar a su iniciativa. Para darles un ejemplo claro, por ejemplo, en la ciudad de Mendoza, acá en Argentina, la Sociedad Goetheana, que es un instituto alemán de promoción de cultura, idioma, también de transmisión de conocimiento, intercambio de conocimiento, ellos están llevando a cabo dentro de la red un proyecto que se llama Podcast Goetheana. El título no es importante, sino que ¿qué busca este proyecto, este podcast? Generar también debate y difusión de temáticas que unen o que se relacionan entre Alemania y Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, uno de los próximos temas de los cuales se va a tratar va a ser el proceso de paz en Colombia y el interés de Alemania y de la Unión Europea en que este proceso se concrete. Entonces, para ello, empezamos a contactarnos con miembros en Colombia, ¿sí? Que ya sea por formación académica o porque les interesa la temática, conocen y pueden también vincular a la gente del proyecto con expertos en la temática en sí. Y se logró la vinculación con el Instituto Capaz, que es también un instituto de investigación y de promoción de resultados académicos entre Alemania y Colombia específicamente. Y a través de esta vinculación logramos que expertos que pertenecen al Instituto Capaz puedan participar de este podcast y se van a analizar como distintas partes del proceso de paz, por ejemplo, algo más histórico, cómo comenzó, y también sobre todo el foco de por qué es que la Unión Europea y Alemania tienen interés en que este proceso de paz se concrete. Entonces ahí también para que ustedes tengan una idea respecto a la vinculación institucional que se pueden realizar a través de los proyectos. Acá Camila pregunta, ¿puede repetir por favor el nombre de los talleres de gestión de proyectos que debemos revisar en YouTube? Pedro, ok. Si me das un segundito. Ah, bueno, Ahí Maya, ya perfecto. dejé. Ujú. Muy bien. Ahora paso también rápidamente a otra. A ver, antes que nada. Eric, ¿tenés la mano levantada aún? ¿Tenés alguna pregunta específica? Bueno, me parece que no. Entonces avanzamos. Debe ser de hace rato. Una de las preguntas es, ¿los proyectos tienen algún plazo de duración? Es decir, ¿duran un año, por ejemplo? ¿Los objetivos deben considerar este plazo? También ahí no es que específicamente nosotros decimos que hay una duración que debe seguirse sine qua non. En realidad no. Ustedes también tienen que ver en base a cuáles son sus objetivos, determinar cuál va a ser el tiempo prudente de duración del proyecto. Hay proyectos que tienen una duración de una jornada. Por ejemplo, si bien la planificación se puede llevar durante varios meses o varias semanas, después concluye, por ejemplo, en campañas de concientización ambiental, que es algo que se está haciendo mucho. Entonces, por ejemplo, en Bolivia se llevó a cabo se ejecutó un proyecto que trataba específicamente acerca de derecho cooperativo entre Alemania y Bolivia. ¿En qué consistió? En buscar referentes de este derecho, de esta rama del derecho, en Alemania y también referentes en Bolivia. Y se hizo la vinculación con una universidad en Bolivia, quien también nos ayudó en la promoción, ya que de la promoción del evento, y los estudiantes de derecho que tuvieran interés en esta rama del derecho tenían las puertas abiertas a participar, y también se llevó a cabo de manera híbrida este proyecto, es decir, no solamente de manera presencial para los alumnos, sino también transmisión por Zoom para aquellos que no estaban presentes en el lugar. Y también así también el experto en Alemania
pudo, ¿no es cierto?, sumarse al evento o al proyecto en carácter de exponente. Pero bueno, eso fue un día. Y a través de la evaluación de, bueno, ¿cuáles fueron los resultados que dio? ¿Cuál fue el nivel de participación? A la hora de medir, por ejemplo, cuáles son los resultados, no necesariamente tenemos que ir por datos duros. Por ejemplo, datos duros serían específicamente, bueno, cuántos participantes estuvieron presentes en el encuentro, cuál fue la reacción o cuántas personas visualizaron ese evento de manera virtual, cuántas personas se fueron a los canales de transmisión para ver ese proyecto. Pero también se pueden abordar, por ejemplo, otras cuestiones que no son tan fáciles de medir con números, pero sí podemos utilizar categorías de satisfacción. ¿Cómo llegué y cómo me voy de este encuentro? ¿Siento que me aportó algo o no? Y ahí de esa manera podemos ir teniendo distintos indicadores de resultados. ¿Y qué hacemos con estos resultados? Cotejar. Decir, bueno, en base a estos resultados, ¿se cumplió con los objetivos y con los resultados esperados? ¿Tuve más? ¿Tuve menos? Y ahí se decide, bueno, estamos en condiciones de llevar adelante un segundo encuentro en relación a este proyecto que dije de derecho cooperativo. Como dije, aquí va con todo esto, que fue solamente un encuentro, pero después, también hablando de Bolivia, tenemos un proyecto que se llama Alipacha, que trata específicamente sobre huertos urbanos. Y este proyecto se lleva a cabo ya desde el año pasado, estuvo compuesto en un principio, en sus inicios, por 2 etapas, que una de ellas era la de capacitación en torno a los huertos urbanos, y después una segunda etapa que ya era implementación de conocimientos específicamente en la subalcaldía de San Antonio, en la ciudad de La Paz, en donde mediante la vinculación con la subalcaldía, justamente, ellos proveyeron el espacio, el terreno en donde se llevó a cabo la implementación de este huerto urbano, y ahí ustedes tienen que definir los objetivos. Si la idea es brindar capacitación y llevar la implementación a un lugar específico, y después también ustedes dicen, bueno, acá eso lo defino en un año. Perfecto. Eso no significa que lo que se alcanzó en un año sea todo lo que se pueda hacer, sino que ustedes pueden evaluar y decir, bueno, estoy en condiciones de que este proyecto continúe, de que se pueda ejecutar en otras subalcaldías. ¿Cómo lo hago? Establezco contacto con las otras subalcaldías, les muestro los resultados que se lograron en la primera y segunda etapa del proyecto, y ahí también negocio, ¿no es cierto? A ver, ahí tenemos que vender nuestro producto. Y este proyecto en sí tuvo una duración de 8 meses, vamos a decir no, menos, 6 meses de aplicación, pero su planificación comenzó también 4 meses antes. Entonces, en parte de esta planificación está, ¿no es cierto?, definir los objetivos, qué quiero lograr, a qué grupo objetivo quiero alcanzar, cómo lo quiero hacer, cuáles van a ser mis aliados estratégicos, y también definir los hitos o momentos importantes también del proyecto. Y ahí tuvo una duración de un año, se hizo el relevamiento, se vio que tuvo resultados mucho mejores que los esperados, también captó la atención de otras instituciones por fuera de, por ejemplo, la subalcaldía, por ejemplo, fundaciones políticas alemanas, y también otro tipo de ONG que buscan promover concientización ambiental, y ahí van creciendo los proyectos. Entonces, acá lo que me gustaría aclarar es que no se asusten si ustedes ven que hay partes incompletas dentro de su planificación con las cuales no pueden avanzar, porque también para eso estamos nosotros y también los otros miembros de la red, y no miembros incluso. Instituciones aliadas, ustedes dicen, bueno, yo quiero llevar a cabo tal o cual taller de idioma, ¿no es cierto? Bueno, ahí ustedes, como desde su localidad, si no hay ninguna institución alemana específica presente en ese lugar, hacer un análisis de, bueno, ¿quién podría brindar, por ejemplo, las instalaciones? Buscar aliados que busquen, por ejemplo, el facilitar herramientas de aprendizaje de idioma en comunidades o grupos vulnerables, ya sean, por ejemplo, personas que carecen de los recursos como para poder pagar por las clases de alemán. Entonces van a una ONG, algún centro diurno, por ejemplo, un hogar de niños, etcétera, y dicen, bueno, en la red se cuenta, por ejemplo, con las personas que pueden dictar estas clases de alemán de manera voluntaria,
quizás sería un poco más difícil que estén ahí in situ, es decir, de manera profesional, pero también se pueden evaluar las posibilidades de que esta persona se sume de manera virtual. Vamos a pasar a las preguntas, así también tomo un poco de agua. Un mate mejor. Maya, ¿puedes continuar? Sí, sí, gracias, Zuli. Y bueno, acá en el chat también nos pregunta Stephanie, ¿ustedes nos podrían recomendar páginas de internet o instituciones para empezar a investigar sobre nuestro proyecto y si alguien más realizó sobre nuestra temática? Sí, justamente las siguientes preguntas se enfocaban en eso de cómo relacionar tu proyecto o si ya se han realizado, ¿no? O sea, primero lo que les recomendamos siempre es que revisen nuestras redes sociales, porque ahí están todos los proyectos que se van ejecutando o ya están en proceso desde hace años, ¿no? Entonces, ahí si tienen alguna idea y van revisando y ven que ya se ejecutó un proyecto similar o con sus mismos intereses, pueden consultarnos directamente y nosotros ya les pasamos mayor información, ¿no? Una vez que ingresen su proyecto por el formulario, también nosotros vemos la temática o en qué área quieren trabajar y según a nuestra base de datos, igual vamos vinculando, ¿no? Los proyectos. Uli. También, chicos, sepan que tienen más que a disposición, por ejemplo, la lista de proyectos en curso o realizados a lo largo del año. Esa lista la pueden encontrar, nosotros la cargamos al Trello de la red. Creo que más o menos muchos estarán al tanto de qué es Trello. Es una plataforma que sobre todo sirve para gestión de proyectos. Entonces, a la hora de querer estructurar un proyecto, yo les recomiendo utilicen Trello. Es muy fácil, pueden segmentar las partes, las tareas, los pasos. También se puede invitar personas a su panel de trabajo, miembros para que colaboren. Es un espacio específicamente colaborativo. Entonces, volviendo a lo anterior, en el Trello de la red, ahí está la lista de proyectos en curso o que se realizaron, pero que lo dejamos a disposición para que les sirva, por ejemplo, de guía o de inspiración, ¿por qué no decirlo? También, semestralmente, nosotros publicamos un informe de actividades, sería a nivel semestral y después a nivel anual. Ahí también pueden encontrar la lista de los proyectos que se ejecutaron a lo largo del año. Y si no, nos lo piden a nosotros específicamente. Aquellos que, si ustedes están, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp de algunos de los países que conforman la red, tranquilamente pueden arrobarnos algunos de los del equipo o dejar su mensaje de buenas, me gustaría tener acceso a la tabla de proyectos y nosotros se lo facilitamos. Y si no, también dejo a disposición mi correo electrónico institucional para que me consulten o me escriban a través de ese medio. Ya sea para, no sé, para que les facilite, por ejemplo, documentos de trabajo. Ustedes me dicen, bueno, mira, quisiera llevar a cabo algo, un proyecto o una acción del área de pluralidad, y yo les puedo pasar los informes de los proyectos ejecutados en el área de pluralidad, en donde los miembros y los equipos de proyecto también van mencionando no solamente los resultados, sino el paso a paso, y lo hacen de manera como contando su experiencia personal, de por qué lo hicieron, por qué eligieron esa temática específica, cómo fue el proceso, cómo se conformaron los equipos. También si entran a nuestra página, a nuestra cuenta de Instagram, van a poder encontrar que está el link del HeyLinkMe, que es también como una plataforma en donde están segmentadas por partes nuestras actividades, ya sean eventos, proyectos por venir. Está también la lista, el formulario de presentación de proyectos, etc. Entonces ahí tienen una variedad de canales a través de los cuales pueden llevar a cabo sus consultas. Chicos, Igual se nos fue pasé la hora. el link ¿Cómo? de Trello, igual lo pasé en el chat. Muchísimas gracias. Chicos, disculpen, se nos fue la hora. La idea no es extendernos más que esto por una cuestión de cuidar el tiempo de cada uno. Y sabemos que puede ser un poco extenuante estar hablando durante 2 horas y es una cantidad enorme de información. Disculpen, es el tiempo que le podemos ofrecer,
pero también vamos a ir ofreciendo nuevas fechas en donde ya quizás no abordemos estas preguntas que estuvimos abordando hoy, sino otras que no fueron conversadas. Por ejemplo, acerca del financiamiento o también hacer un poco más de hincapié en vinculación institucional y, por ejemplo, ¿por qué no?, sobre cómo medir el impacto de un proyecto. Eso es todo. ¿Hay alguna cosita más para agregar? No, igual, bueno, chicos, sé que es muchos temas que tratar y pueden ir surgiendo, bastantes temas, pero les recomiendo que vean el formulario, también vean los documentos que les hemos ido pasando y porque igual en los talleres que dio Pedro ahí pueden encontrar quizá cómo formular su formulario y cosas más específicas, ¿no? Y respecto a la red, igual la información está en el dossier de bienvenida y demás. Y no tengan miedo de desarrollar algo muy específico, muy grande para recién presentar su proyecto, sino una vez que ya tengan algo ya avanzado y demás, lo pueden poner en el formulario y posterior a eso nosotros vamos a ir haciendo el seguimiento, resolviendo dudas y también acompañándolos para que se ejecute el proyecto, ¿no? Así que eso, porque hay personas que esperan hasta tener todo ya concreto para presentarlo, pero que también está bien, pero igual les recomiendo, ¿no? Lo otro. Claro, que válganse de la red como un espacio colaborativo, justamente. Podemos usar esta frase de, bueno, si no saben cómo hacer algo, alcanza con tener el número o el contacto de quien sí sabe hacerlo. Entonces, podemos partir de esa idea y de cómo ahí podemos contribuir con nuestras ideas a que se potencien otros proyectos. No necesariamente tienen que presentar uno desde cero, también se pueden acoplar a otros proyectos que están en marcha. Y una algo que me gustaría también mencionar es que nosotros trabajamos con un documento de gestión de proyectos para poder segmentar por etapas un proyecto que se llama Charter de Proyectos. Este charter es un documento que nosotros, una vez que recibimos la propuesta y si el proyecto tiene el potencial de tener luz verde, algunos vienen ya muy bien presentados, entonces se le da luz verde desde su presentación, hay otros que se los trabaja un poco más antes de darle curso, pero bueno, justamente se trabaja con este charter de proyectos en donde van a tener espacios divididos por cada una de las etapas en donde permite tener en cuenta características o elementos esenciales de los proyectos, ya sea los objetivos, la descripción, las restricciones, las suposiciones, los hitos, evaluación de resultados, todo lo principal, aquello que sí o sí se tiene que tener en cuenta, van a poder tener o van a poder valerse de ese documento para no perder de vista estas cuestiones. Y vamos a dar lugar a la última pregunta, que es la de Álvaro. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Álvaro. Quería preguntar acerca de, pasamos la primera capacitación, digamos, con mucha metodología, pero digamos en el formulario que nos mandan, en el dossier es un poco más compacto, ¿no? Está un poco más, digamos, más preciso, menos... como diría, o sea, no conlleva, digamos, todas esas metodologías que un poco nos habían presentado. Entonces, por ahí va mi primera pregunta, o sea, qué es exactamente lo que, digamos, con lo que tenemos que trabajar para presentar un proyecto? Esa es una. Una segunda es los plazos, digamos, hay una pre-revisión, por ejemplo, aquí mandar, digamos, un primer borrador, digamos, de proyecto, o poner en consideración todo lo que es digamos, para hacerlo bien y para que salga algo muy pulido. Y esas serían mis dos preguntas específicas. Entonces, a ver si entendí bien. Número 1, ¿dónde o a quién se envía la propuesta del proyecto para trabajarlo? Y en segundo lugar, me dijiste, ¿cuál fue la primera pregunta? No llegué a entender. La primera nos mandaron como un formulario de Word, Un formulario de o sea, Word. para llenar, como, de O acuerdo a la El metodología. Google charter. Forms. O el Sí, yo creo charter. que, Perdón, yo creo que se refiere al charter.
con los objetivos, con la metodología de Junges Netzwerk y todo esto. Eso nos mandaron primero al mail, la primera ¿Esto, lo que semana. ves en la pantalla? Exactamente, eso, sí. Bueno, ahí te explico entonces. Número 1. La entrega de la propuesta se realiza a través del formulario de entrega de proyectos. El mismo Maya lo envió hace unos 15 o 20 minutos, está en el charter. Y si no, ese mismo formulario lo recibieron, por ejemplo, el link a ese formulario está en el dossier de bienvenida o en el paquete de bienvenida. Cuando ustedes se postularon a la red, recibieron un correo de verificación de bienvenida a la red, en donde no solamente se los invitaba a las reuniones de bienvenida, sino también se brindan los links de documentos importantes. Entonces ahí encuentran, por ejemplo, el formulario de presentación del proyecto. Si no lo encuentran también, lo encontrás en el chat, lo envió mi colega Maya, y si no, nos lo piden a nosotros, ya sea por Facebook, por Instagram, por mail, también lo encuentran en el espacio colaborativo de Trello, y ahí vos podés enviar tu propuesta de proyecto, pero lo que nosotros siempre recomendamos es, no es necesario que ahí vuelquen toda la planificación y toda la información, sino que aquellos datos relevantes para que nosotros podamos hacer el primer sondeo y evaluación de la propuesta y digamos, ah, mira, esto se enmarca dentro de los lineamientos de la red. ¿Dónde están los lineamientos de la red? También en el dossier o paquete de bienvenida, y si no lo encuentran también en ese drive que nosotros creamos y se lo compartimos para estos talleres. Eso para la primera pregunta. Y la segunda es respecto al charter de proyecto. El uso del charter nosotros lo empezamos a usar específicamente una vez que se le da luz verde al proyecto. Entonces nos envías la propuesta, se le da luz verde, nosotros te vamos a responder vía mail, probablemente sea Maya o sea yo, y te decimos, bueno, mira, podemos continuar con el proyecto, faltaría quizás pulir objetivos, faltaría que sea un poco más específico respecto a cuál es el impacto que se quiere lograr, y nosotros te vamos a dar acceso a una carpeta Drive específica del proyecto que vos presentaste, en donde vamos a cargar ese charter y lo vamos a ir trabajando juntos de manera virtual o de manera online. Entonces, ¿por qué? Porque lo cargamos en el Drive para que cualquier tipo de cambio o modificación se vaya realizando en esa carpeta Drive y no sea necesario que haya un intercambio constante de mails diciendo, acá están los avances y nosotros te respondamos de nuevo, y digamos, falta esto, o te le ponemos luz verde, y etc. Y una vez que eso esté bien completado, ya tengamos fechas definidas, aliados estratégicos, no necesariamente se necesitan aliados, pero una vez que esté todo más o menos completo, se le da luz verde para ya la ejecución del proyecto en sí. Quizás pueda Perfecto. ser que vos digas, necesito un equipo para ello, pero no sé quién es. No cuento con estas personas. Y ahí nosotros te vamos a consultar, bueno, específicamente cuáles son los perfiles que requiere tu proyecto, o ya vemos acorde a lo que vos nos brindaste. Entonces ahí se pueden organizar específicamente convocatorias de equipos para tal o cual proyecto. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, bueno, tenemos un proyecto que se llama Ambiente zu Hause, que es un espacio de divulgación de temáticas ambientales y que va a tener como corolario una serie de talleres presenciales en Argentina, en donde se van a dictar, este taller de creación, de diseño, de confección de biofertilizantes caseros. ¿No es cierto? Pero entonces las dos personas que presentaron este proyecto dijeron, necesitamos un equipo de redes, necesitamos un equipo de comunicación, necesitamos también de, por ejemplo, alguien que tenga muy buenos conocimientos en alemán, también para que de manera pedagógica se puedan enseñar no solamente tratar temáticas ambientales, sino también, por ejemplo, conceptos básicos relacionados al área de ambiente en alemán. O queremos realizar algún tipo de publicación y que el informe esté en alemán. Y ahí nosotros nos valemos de la base de datos, ya sea de miembros o de instituciones aliadas, y vemos de sondear o encontrar aquellos que puedan sumarse al proyecto, y si no, se hace una convocatoria abierta y las personas a través de un formulario pueden postularse para formar parte de estos equipos. ¿Quedó claro? Perfecto. Sí, entonces para que quede mucho más claro, disculpa, es por el formulario de Google que hay que mandar la propuesta del proyecto, ¿verdad? Muy bien. También, si querés, Álvaro, por ejemplo, vos decís, todavía no quiero enviar la propuesta, pero me gustaría trabajarlo un poco. Ahí
tenés a disposición tanto mi persona como la de Maya para poder darte, por ejemplo, claridad o ideas respecto a los lineamientos y de actividades que pueda comprender el proyecto. Y una vez que vos tengas la certeza de que estás conforme y que tenés ganas de avanzar, decís, bueno, envío la propuesta a través del formulario. Una vez que nos llega la propuesta, nosotros decimos, bueno, bien, tenemos una propuesta para un proyecto en curso, nos volvemos a conectar con vos, a contactarte y decimos, che, bueno, mirá, Álvaro, acá está a disposición el charter, y vos ya lo querés ir completando, lo podés hacer. Si no esperás hasta que nosotros te digamos, una vez que tengas los avances, creamos la carpeta Drive y trabajamos específicamente con ese documento y en esa carpeta Drive, donde se va a llevar a cabo toda la planificación del proyecto. Bien. Chicos, sepan disculpar, pero nos fuimos de hora. Tenemos, muchísimas gracias, Sí. por favor, muchísimas gracias a ustedes por sumarse. El link de la grabación sí lo vamos a hacer, chicos. Primero lo vamos a editar de alguna manera y también este mismo video lo vamos a cargar en la carpeta Drive que le compartimos. Ustedes lo habrán recibido vía mail, por WhatsApp, por Telegram. Entonces, en esa carpeta Drive no solamente está cargado el taller de metodologías de Pedro Araujo en gestión de proyectos, sino que también ahí encuentran los documentos relevantes y va a estar también